Bien, vamos ahora a la organización de datos, pero en intervalos de clase. Yo tomo como ejemplo acá el tiempo que tardan colectivos al llegar a una terminal y el tiempo en minutos entre que llegan y salen, ¿sí? Yo ya más o menos organicé la tabla, les voy a explicar rápido cómo organicé. Tengo la distribución de datos y los intervalos los vamos a usar siempre y cuando tengamos muchos datos o sean variables continuas, es decir, podemos expresarlos con decimales o, si bien en este caso son enteros, pero fíjense que hay mucha diferencia entre el dato más chico y el dato más grande, ¿sí? La amplitud de la variable, así se dice, es mucho. Entonces, en vez de hacer una tablita tan larga hacia abajo, agrupamos en intervalos y se soluciona el problema. Básicamente, yo acá ya les doy los intervalos, ¿sí? De 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, etc. Intervalos de 2 en 2, de amplitud 2. Y lo que tengo que tener en cuenta es que para la frecuencia absoluta voy a tener que contar cuántos datos hay dentro de cada intervalo ahora. En este caso, del 2 al 4, ven que del lado del 4 es abierto, quiere decir que no lo voy a incluir al 4. O sea, solo acá voy a incluir al 2 y al 3, básicamente porque son todos enteros. Entonces cuento cuántas veces aparece el 2 y el 3. 5 veces. Después entre 4 y 6, pero sin incluir al 6, acá sí incluyo al 4, hay 9. Entre 6 y 8, incluyo al 6 acá, pero al 8 no, hay 5. Y así sucesivamente voy contando hasta el último intervalo. En el último intervalo sí incluyo el último dato, que sería el 16, porque si no estaría, ven que aparece un 16, si no el 16 estaría quedando afuera. Sumo después todos los datos y eso me da el valor de n, 28 colectivos en este caso. Lo nuevo acá, en principio, es que como esto es un conjunto de valores, no puedo trabajar con los valores directamente, sino que voy a sacar lo que se conoce en estadística como una marca de clase de cada intervalo. ¿Qué es la marca de clase? El valor que está en el centro del intervalo, es el promedio, ¿sí? Lo más fácil es pensarlo como el valor que está en el medio, porque como son solo dos datos que tengo, el de la izquierda y el de la derecha, sumo y divido por 2 directamente. 2 más 4, 6. La primera marca de clase es 3. 4 más 6, 10, divido 2, 5. Y así obtengo todas las marcas de clase. Y a partir de ahí trabajo de forma prácticamente igual a lo que hacíamos en la tabla anterior. La tabla de frecuencias relativas se hace igual. Cada frecuencia absoluta dividido n. La relativa porcentual, a cada frecuencia relativa la multiplico por 100 y obtengo la relativa porcentual. ¿Está bien? La acumulada también es lo mismo. Voy sumando frecuencias absolutas. La primera coincide, 5 con 5, después sumo más 9, 14, más 5, 19 y así sucesivamente. Y acá tenemos la misma columnita que teníamos hoy que usamos para calcular el promedio, donde multiplicamos cada frecuencia por el valor de variable, solo que ahora no voy a usar el valor de variable, sino que voy a trabajar con la marca de clase. Entonces va a ser frecuencia por marca de clase. 5 por 3, 15. 9 por 5, 45. Y así sucesivamente hasta completar la columna. Finalmente, sumamos esa columnita, que es la que después vamos a usar junto con n para calcular el promedio. La moda y la mediana se razonan de exactamente la misma manera. La moda es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Miro entonces esta columna acá. ¿Cuál es el valor de variable? Intervalo, en este caso, que más se repite. Es el que tiene frecuencia 9. Quiere decir que hay más datos dentro de este intervalo, que va de 4 a 6. Entonces, nuestra moda va a ser el intervalo que va de 4 a 6. Intervalo modal, lo vamos a llamar ahora. Y para la mediana lo mismo. Divido n entre 2. Como n vale 28, 28 dividido 2 me da 14. Busco en la columna de frecuencia acumulada el 14. Si está lo tomo. Si no está, tomo el valor que le sigue después, o el que le sigue inmediatamente, ¿sí? Supongamos que el 14 está, pero supongamos que el 14 no estaba, tomaría el 19 entonces. Pero como el 14 está, me fijo a quién le corresponde. Al intervalo que va de 4 a 6 también. Entonces nuestra mediana es el intervalo que va de 4 a 6. Con eso ahora calculamos el promedio. El promedio se calcula de la misma manera. Sumatoria de todos los productos entre cada frecuencia y valor de variable o marca de clase en este caso, dividido n. 194 dividido 28 nos da un promedio de 6,93 minutos. ¿Qué significa este 6,93 minutos? Que si vas a la terminal esta a esperar un colectivo, tenés que saber ya de antemano que desde que el colectivo llega hasta que sale vas a tener que aproximadamente esperar unos 7 minutos. Podrán ser más, podrá ser menos según, pero aproximadamente unos 7 minutos
hasta que el colectivo suba y el colectivo se vaya. ¿Está bien? Lo que le vamos a agregar nuevo ahora son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión lo que hacen es básicamente indicarnos, ¿sí?, con algunos valorcitos, cuánto se alejan los valores de variable con los que estamos trabajando de nuestro promedio, ¿sí? Es decir, cuánto más o menos debo esperar hacia atrás de 6,93 o más de 6,93. La más usada es una medida que se llama desvío estándar. Vamos a simbolizarla con la S de estándar en inglés justamente, que se calcula de esta manera. Es la raíz cuadrada de una sumatoria que se hace entre la multiplicación de cada frecuencia absoluta por el cuadrado de las diferencias que hay entre cada valor de variable o marca de clase y el promedio, todo dividido por n después. Parece trabalengua decirlo así cuando uno lee la fórmula, pero lo miramos en esta última columnita que agregué acá. Yo acá agregué un 17,22. ¿De dónde saqué ese 17,22? Siguiendo exactamente lo que me dice, se los voy a mostrar con la calco acá, siguiendo exactamente lo que me dice la parte de arriba de la columna. Frecuencia por. El primer intervalo tiene frecuencia 5, entonces es 5 por, paréntesis. La marca de clase que le corresponde al primer intervalo es un 3, menos el promedio que es 6,93, y después eso elevado al cuadrado. ¿Está bien? Y ese me dio ese 77,22 aproximadamente. El siguiente dato, el 33,52, lo saqué de manera similar. Frecuencia 9, vuelvo simplemente con el cursor de la calcu, marca de clase 5. Y el promedio es siempre el mismo, si el promedio no cambia, es único. Eso me da 33,52. Y así con los demás. Después tengo frecuencia 5, marca de clase 7, el mismo promedio. Eso me da 0,023 aproximadamente. Voy con el que sigue. Frecuencia 4, marca de clase 9, igual. Eso me da aproximadamente 17,14. Y así con los demás. Frecuencia 2, ahí lo vemos con la calcu también. Frecuencia 2, marca de clase 11, presiono el igual. Esperen que borro este 6 de acá, me quedó el 6, ahí está. Ahora 11 menos 6,93 al cuadrado me da 33,13 aproximadamente. Lo mismo ahora, pero para la frecuencia 2 y marca 13. La frecuencia no le voy a cambiar porque también es un 2. Sí voy a cambiar acá por un 13 y el promedio sigue siendo 6,93 al cuadrado. Me da 73,7 aproximadamente. Y el último es un 1 y un 15. Entonces tengo frecuencia 1 y marca de clase 15. Le cambio el 5 nomás ahí al 13, ¿sí? Cambio el 3 por el 5 y listo. Y me da 65,13 aproximadamente. Sumamos todos estos valores ahora para calcular el desvío estándar. Sumamos todos los valores. 77,22 más 33,52 más 0,023 más 17,14 más 33,13 más 73,7 más 65,13. Y eso nos estaría dando un total de 299,86 aproximadamente. Con ese valorcito ahora lo que vamos a hacer es calcular el desvío estándar. En nuestro caso, el desvío estándar ese lo vamos a calcular como raíz cuadrada de, ya hicimos la sumatoria, todo lo de arriba, ¿sí? Todo lo del numerador de la fórmula es este total de esta última columna. 299,86 dividido, esto no cambia, n, que vale 28. Hacemos esta cuentita, raíz cuadrada, paréntesis, 299,86 dividido 28 y cierro paréntesis, ¿sí? Y eso me da un total de 3,27 aproximadamente. No se olviden los paréntesis después de la raíz para que les dé bien el valor. 3,27 aproximadamente. ¿Qué significa este valorcito? Esto es en minutos también.
Este valorcito indica que, ¿sí? Indica que en general la mayoría de los colectivos entre que llegan y salen nuevamente de la terminal tardan aproximadamente 3,6 minutos menos, 3,27 minutos menos que el promedio, hasta 3,27 minutos más que el promedio. O sea, en general tardan entre 2 y 10 minutos aproximadamente, en general, la mayoría de los colectivos, entre 2 y 10 minutos entre que llegan y salen de esa terminal. Eso es lo que significa básicamente ese valorcito. Y para la tabla en serie de frecuencia, ¿sí? No en intervalos de clase, se hace exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en vez de usar la marca de clase, uso directamente el valor de variable suelto o individual que tengo acá. ¿Está bien? Hasta acá entonces con las medidas de dispersión. A partir de ahora repasen videitos, vuelvan a leer la teoría y a darle a los ejercicios.